Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. Vamos a seguir con el análisis del coral 12 de Bach. Y empezamos. Eh, tenemos un... No tenemos armadura, más bien dicho, bueno, sí tenemos, pero no hay alteraciones, es decir, está en do mayor o la menor. Vemos que hay 4 calderones. El primero está en do mayor, el segundo está también en do mayor, el tercero está en la menor y el cuarto está en la mayor. Que puede, casi con total seguridad, es una tercera de picardía. Por ejemplo, aquí en este compás vemos que el do es de cuadro, con lo cual sí, tiene pinta de que es una tercera de picardía. En cualquier caso, el primer calderón está en do mayor. Pero sin embargo, el primer acorde es un la menor. Pero si nos damos cuenta, no hay sensible, no está el sol sostenido. Con lo cual lo vamos a ver más bien como un sexto grado de do mayor. Es decir, empezamos en do mayor y bueno, empieza en un sexto grado. Eso es un poco común. Recordamos que esto está sacado de una obra más grande, que aquí pone 65/2, que decir que es el segundo corte, el segundo movimiento de una obra que tendrá algo antes y después. Entonces, a lo mejor este primer acorde va precedido por otra cosa que hace que suene de una determinada manera. Yo ahora mismo no lo sé, pero en cualquier caso esto lo suyo es verlo como un sexto grado. Sexto grado aquí se mantiene la nota del bajo, el sol es una nota de paso. Después tendríamos un re fa la, que sería una dominante de dominante en primera inversión, que va a una dominante, que después hace un cambio en el bajo a segunda inversión, y después aparece la séptima en el bajo, y cuando aparece la séptima está en tercera inversión. Después tendríamos un acorde de tónica en primera, no, sí, en primera inversión, que después se pone en estado fundamental. Arriba hay un si que haría una sonoridad de séptima mayor, pero no es una séptima mayor, realmente es una nota de paso, aunque la sonoridad sea esa y aunque resuelva como una séptima, etcétera. Puede ser una séptima diatónica, pero realmente es una nota de paso, porque su función es ir al la. Y tenemos una subdominante aquí en el último tiempo, fa la do, que hace una cadencia plagal hacia tónica en el calderón. Después, la siguiente frase hasta el siguiente calderón sigue estando en do mayor, aunque aquí sí que aparece un sol sostenido, pero solo aparece una vez, después aparece otra vez sol b cuadro, con lo cual seguimos cifrando en do mayor. Tenemos do, mi, sol, do, es decir, sigue en tónica. Salto de octava en el bajo, en la última negra hace mi, sol sostenido, si, re, que sería dominante con séptima de el sexto, dominante con séptima del sexto, que está en segunda inversión, mi, sol, si. Cae en un sexto grado que tendría función de tónica, después hace re, fa, la, do, que sería una dominante de la dominante con séptima, dominante de la dominante con séptima en primera inversión. Después tendríamos una dominante y después tendríamos una tónica. Y ahora sabemos ya que después nos vamos a ir a la menor. Entonces hay que ver dónde nos compensa ir a la menor. Y lo cierto es que si nos, si nos ceñimos a lo que hace la voz del bajo, podríamos casi verlo como que antes de llegar a la menor pasa por sol mayor. Porque el bajo hace la, fa sostenido, re, que sería pam, 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 pam. O sea, no sé si la entonación, o sea, no me tengáis en cuenta la entonación. Me refiero a que el movimiento que hace es como, a ver,
esto está haciendo... O sea, se escucha claramente eso. Entonces podríamos tomar el primer mi. No sé cómo se habrá escuchado, pero bueno. Entonces podríamos tomar el primer mi este como una apoyatura del re y tomar el compás entero, aunque donde se escucha realmente es en el último tiempo, podríamos tomarlo como si fuera una dominante con séptima de sol mayor. Entonces, este acorde, que sería una tónica, igual que el calderón, porque lo único que cambia es la voz del bajo, que hace una octava aguda, este acorde aquí sería una subdominante en sol mayor, será una subdominante, y aquí tendríamos una dominante con séptima, que empezaría en segunda inversión, primera inversión, estado fundamental, y aquí resolvería en tónica. Después tendríamos en el segundo tiempo, como hace un salto en el bajo, podríamos decir que todo el acorde es, mejor dicho, todo el compás es la, do sostenido, mi, sol, pero claro, ¿qué hacemos con el si? Que encima es un si natural, con lo cual sería una dominante de novena mayor. Entonces vamos mejor a partirlo en tres trozos, y aunque esa es la sensación que da, como el bajo va por salto, lo vamos a poner como que en el segundo tiempo se escucharía un sexto grado, mi sol si, y en el último tiempo se escucharía una dominante con séptima de dominante, una dominante con séptima de dominante en primera inversión, que lógicamente debería resolver en re fa la, que sería la dominante, pero simplemente tiene un retardo en la tercera. Entonces lo que se escucha es con el sol. Pero realmente la nota real es fa sostenido, que cuando suena ya, para colmo, ya cambia el acorde porque tiene un cromatismo en el bajo. Entonces, eso da igual, porque aquí se pone como dominante, solo que la cuarta está retrasando la tercera. Y en el siguiente podríamos decir que ya aquí hace si, re sostenido, fa sostenido, que sería una dominante de mi, que sería el sexto, sería una dominante del sexto, y entonces esta dominante del sexto la podríamos tomar como dominante de dominante en la menor, y a su vez el siguiente acorde dominante y tónica. Espérate que esto se vea un poco mejor. Tónica. Entonces, después tendríamos el re fa la, después del calderón, re fa la, que sería una subdominante, re fa la, que está en primera inversión. No, pero sí, está en primera inversión. En el siguiente compás tenemos un fa, si, re, sol, sol, si, re, fa, que sería dominante de do mayor. Pero como es momentáneo, después hace una cadencia sol mayor. A ver. No, sí que da la sensación de que tonicaliza do mayor, pero es simplemente momentáneo. Además lo hace en el compás siguiente también, que aquí se forma el acorde de sol, si, re, fa natural, es decir, séptima dominante de do, pero después entra en la menor, con lo cual no lo seguimos viendo en la menor. Entonces esto sería, a la hora de cifrarlo, eso sí, se pondría dominante con séptima. ¿De qué grado? Del grado del tercero, dominante con séptima del tercero, porque es al grado al que debería de ir, que de hecho es al grado al que va,
aunque no sea, que tendría función de tónica por otro lado, pero sería una función de tónica secundaria, porque no es la tónica principal de la tonalidad. Y esto estaría en tercera inversión, sol, si, re, fa, que desciende al tercero en primera inversión. Justo después tendríamos re, fa sostenido, la, que sería dominante de el séptimo. Es el dominante del séptimo. Vamos, el séptimo se puede tonicalizar perfectamente en el modo menor, porque el séptimo en el modo menor está a distancia de un tono. Entonces, dominante del séptimo. O si lo prefiere, su dominante prestada del dórico. Es el mismo acorde. Y está en primera inversión. Por supuesto, porque después al acorde del que va es un séptimo que después se convierte otra vez con la séptima percutiendo ahí, se convierte en una dominante con séptima del tercero, que por supuesto no resuelve, cae en una tónica. De todas formas cae en una tónica que sí tendría sensación de tónica, aunque no sea el grado al que se debería de resolver ese acorde, ¿no? Re, re, fa, do. Re, re, fa, do, que sería, faltaría la quinta, que sería el la, pero sería re, fa, la, do, que sería subdominante con séptima. Subdominante con séptima. Ahí tendríamos un mi, sol, si, re, que sería un quinto menor con séptima. Y después tendríamos fa, la, do, el sol es un retardo. El sol es un retardo, con lo cual la nota real sería el fa sostenido. El fa sostenido y está chocando contra un... No, sería fa natural. Lo que pasa es que después la modifica. Entonces, como sería fa natural, sería un sexto grado. Y después hace re, fa sostenido, la, do, que sería una séptima disminuida. Esa séptima disminuida de... ¿de qué grado? De dominante. De dominante. Séptima disminuida de dominante, que está en estado fundamental. Tendríamos una dominante y tendríamos una tónica con tercera de picardía. Entonces, se podría escribir de otra manera un poco mejor, por ejemplo, la parte del sol, para evitar poner dominante del séptimo grado, aunque el dominante del séptimo grado, realmente el séptimo grado se puede tonicalizar. De hecho, si estamos, a ver, estamos en la menor, dominante. Si yo quiero hacer, ese es el séptimo grado, dominante otra vez natural. Es decir, ¿vale? O sea, que se puede hacer perfectamente. Dominante del séptimo, lo que no tiene sentido es tonicalizar el séptimo grado en el modo mayor, porque el séptimo grado del modo mayor está a distancia del semitono. Y además es una tríada disminuida. Con lo cual no puedes tonicalizar un acorde disminuido. Eso es lo que... Pero si ese acorde del séptimo grado lo hicieras con la quinta justa, en ese caso yo creo que incluso también funcionaría. Porque si, por ejemplo, estamos en do mayor y en vez de hacer si disminuido, hacemos si menor y ponemos un fa sostenido séptima antes, queda perfecto. A ver, estamos en do mayor.
Y queda perfecto porque además la séptima es la tercera del acorde de tónica. O sea, que sí se puede hacer. En fin, espero que os haya servido. Eh, Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Déjate un like, deja un comentario, lo que te parezca oportuno. Y nada, hasta la próxima.